de la vida y la muerte. Sabiduría del budismo tibetano. Con Salvador Cornejo. Capítulo 3. Reflexión y cambio. Buda dijo: solo hay una manera de curar tu aflicción. Baja a la ciudad y tráeme un grano de mostaza de cualquier casa en la que no haya habido jamás una muerte. Aceptación de la muerte. Un encuentro próximo con la muerte puede producir un auténtico despertar, una transformación en toda nuestra actitud ante la vida. Tomemos por ejemplo la experiencia de casi muerte. Quizá una de sus más importantes revelaciones es cómo transforma la vida de quienes han pasado por ella. Los investigadores han observado una asombrosa variedad de cambios y efectos posteriores. Una disminución del miedo y una aceptación más profunda de la muerte. Una mayor preocupación por ayudar a los demás. Una visión más cabal de la importancia del amor. Menos interés por los logros materiales. Una creciente fe en una dimensión espiritual y en el sentido espiritual de la vida. Y naturalmente una mayor disposición a creer en la vida después de la muerte. Un cambio en lo más hondo del corazón. La reflexión puede traernos poco a poco la sabiduría. Podemos llegar a darnos cuenta de que caemos una y otra vez en pautas de conductas fijas y repetitivas y empezamos a sentir el anhelo de liberarnos de ellas. Naturalmente podemos recaer una y otra vez, pero poco a poco podemos deshacernos de ellas y cambiar. Reflexionar sobre la muerte tiene por objeto producir un auténtico cambio en lo más hondo del corazón. Muchas veces esto exige un periodo de retiro y contemplación profunda, porque solo eso puede abrirnos verdaderamente los ojos a lo que estamos haciendo con nuestra vida. El fruto de una reflexión frecuente y profunda sobre la muerte será una sensación de emerger. No estamos condenados a nuestros hábitos, que realmente podemos emerger de ellos, que podemos cambiar y hacernos cada vez más libres. El latido de la muerte. La vida no es sino una continua danza de nacimiento y muerte, una danza de cambio. Cada vez que oigo el murmullo de un arroyo de la montaña, o las olas que rompen en la orilla, o el palpitar de mi propio corazón, oigo el sonido de la impermanencia. Aprender a vivir es aprender a desprenderse. Y esta es la tragedia y la ironía de nuestra lucha por retener. No solo no es posible, sino que nos provoca el mismo dolor que intentamos evitar. Poco a poco nos vamos dando cuenta de que todos los dolores que hemos conocido por querer asir lo inasible eran, en el sentido más profundo, innecesarios. Aceptar esto también puede resultar doloroso al principio, porque parece muy ajeno, pero a medida que reflexionamos y seguimos reflexionando, nuestro corazón y nuestra mente experimentan una transformación gradual. Desprenderse empieza a parecer más natural y se vuelve cada vez más fácil. Trabajar con los cambios. Muchas veces buscamos la felicidad, pero la propia manera en que la perseguimos es tan torpe y desmañada que solo nos acarrea mayor pesar. Por lo general suponemos que hemos de aferrarnos a fin de obtener ese algo que nos dará la felicidad.
Un hombre le dijo una vez a Kenneth Wright: el hombre perdido que yo era, vagando a la deriva, sin más objetivo en la vida que el deseo de riquezas materiales, se transformó en alguien con una profunda motivación, un propósito en la vida, una dirección clara y la enorme convicción de que al final de la vida habría una recompensa. Mi interés por las riquezas materiales y mi avidez de posesiones fueron sustituidos por una sed de comprensión espiritual y un deseo apasionado de ver mejorar el estado del mundo. Capítulo 4. La naturaleza de la mente. Encerrados en la jaula estrecha y oscura que nosotros mismos nos hemos fabricado y que tomamos por todo el universo, muy pocos podemos empezar siquiera a imaginar otra dimensión de la realidad. La mente y la naturaleza de la mente. El descubrimiento todavía más revolucionario del budismo es que la vida y la muerte están en la mente y en ningún otro lugar. La mente se revela como la base universal de la experiencia, creadora de la felicidad y creadora del sufrimiento, creadora de lo que llamamos vida y de lo que llamamos muerte. El cielo y las nubes. Cuando decimos Buda, pensamos naturalmente en el príncipe indio Gautama Siddhartha, que alcanzó la iluminación en el siglo V a.C. y que enseñó el camino espiritual que siguen millones de personas en toda Asia y que hoy se llama budismo. Buda, no obstante, tiene un significado mucho más profundo. Se refiere a una persona, cualquier persona, que ha despertado completamente de la ignorancia y se ha abierto a su vasto potencial de sabiduría. Un Buda es una persona que ha puesto un definitivo final al sufrimiento y a la frustración y ha descubierto una paz y una felicidad duradera e inmortales. Entonces, ¿dónde encuentra esta naturaleza de Buda? Esta es en la naturaleza de nuestra mente, semejante al cielo, absolutamente abierta, libre e ilimitada. Es en su fundamento tan sencilla y natural que nunca puede complicarse, corromperse ni mancharse, tan pura que se halla más allá incluso de los mismos conceptos de pureza e impureza. Los 4 defectos. La naturaleza de la mente está demasiado próxima para que la reconozcamos. Así como no podemos ver nuestra propia cara, a la mente le resulta difícil contemplar su propia naturaleza. Es demasiado profunda para que podamos sondearla. No tenemos ni idea de lo profunda que puede ser. Si la tuviéramos, ya la habríamos penetrado, al menos en cierta medida. Es demasiado fácil para que podamos creer en ella. En realidad, lo único que hemos de hacer es sencillamente descansar en la conciencia desnuda y pura de la naturaleza de la mente, que siempre está presente. Es demasiado maravillosa para que podamos contenerla. Su misma inmensidad es demasiado vasta para nuestra estrecha manera de pensar. Nos resulta imposible creer en ella, y tampoco podemos concebir que la iluminación sea la auténtica naturaleza de nuestra mente. Mirar hacia adentro. Aunque aquello que suele llamarse mente es universalmente valorado y muy mentado, aún no se comprende. Se comprende mal o se comprende solo de un modo unilateral. Puesto que no se comprende correctamente tal como es en sí, surge una cantidad inconcebible de afirmaciones e ideas filosóficas. Además, dado que los individuos corrientes no la comprenden, no reconocen su propia naturaleza, y así continúan vagando por los 6 reinos, destinos de renacimiento en los 3 mundos y sufriendo por ello. En consecuencia, no comprenderla propiamente es una falta muy deplorable. La promesa de la iluminación. La iluminación, como ya he dicho, es real, y todos nosotros, seamos quienes seamos, con una práctica adecuada y en las circunstancias adecuadas, podemos comprender la naturaleza de la mente y de este modo llegar a conocer en nosotros mismos aquello que es inmortal y eternamente puro. Esta es la promesa de todas las tradiciones místicas del planeta y se ha cumplido y sigue cumpliéndose en incalculables millares de vidas humanas.
Bueno, Salvador, Hola, Roberto. que hemos continuado con unas lecturas de la sección del libro tibetano de la vida y de la muerte, Pues sí, de Sogyal Rinpoche. sobre el Rinpoche hemos leído algunos enunciados, los que a nosotros nos parecen un poco más interesantes, para centrar quizás el tema de conversación en algunas ideas básicas. ¿Y qué te parece, Roberto, si hablamos sobre la impermanencia? Sí, antes vamos a comentar a los oyentes, ¿no?, del capítulo 3 y el capítulo 4 que hemos leído en esta ocasión, en esta sección. Capítulo 3, Reflexión y cambio. Se han leído los subtítulos de Aceptación de la muerte, un cambio en lo más profundo del corazón, el latido de la muerte, trabajar con los cambios. Y ahora aquí hemos leído hasta ahí, ahora aquí tenemos varios más, podemos retomar algunos de ellos que siguen en este capítulo, que son el espíritu del guerrero, el mensaje de la impermanencia, la esperanza que hay detrás de la muerte y lo inmutable. En el capítulo 4 que Salvador nos ha leído, se titula La naturaleza de la mente. Y los subtítulos fueron La mente y la naturaleza de la mente, el cielo y las nubes, los 4 defectos, mirar hacia adentro, la promesa de la iluminación. Bueno, pues el capítulo 3, ¿no?, Reflexión y cambio, pues nos invita, es todo un texto que nos invita a reflexionar para cambiar. ¿Y por qué tenemos que cambiar, no?, es la pregunta. Bueno, pues saca varios temas y uno de ellos habla del tema de la impermanencia. O sea, realmente nos dice que realmente todo está cambiando continuamente y que no podemos evitar la muerte, ¿no? En nuestra cultura hay mucho miedo a la muerte, es un tabú, casi nadie habla, casi no puedes preguntar por el tema o no da tema de conversación, cuando realmente hay un miedo y ese miedo surge del desconocimiento. Realmente no nos conocemos, no sabemos quiénes somos, y basado en ese miedo está basado todo el tabú y toda esta cosa que hay en nuestra cultura de que parece que hablar de la muerte, ¿no? Y es como una intuición que todos podemos tener, ¿no? Yo te la voy a comentar ahora y verás como más de uno, quizás de nuestros oyentes también. Es decir, es la afirmación de que cuanto más conozcamos la muerte, más conoceremos la vida, ¿verdad? Y en nuestra sociedad más conoceremos sobre la vida, y en esta sociedad como que ese aspecto que forma parte de la naturaleza, de los seres y de la tierra y del universo, está como relegada, ¿verdad? Este aspecto, claro, sí, porque natural. Hay una falta de conocimiento, de comprensión con respecto a la muerte, lo que viene después y quiénes somos realmente. Porque en el capítulo 4 habla de la naturaleza de la mente y empieza explicando pues que tenemos dos mentes, ¿no? Está la mente inferior, que los budistas llaman Zen, que es la mente racional, la mente consciente, este aspecto de la mente que conocemos, con el cual nos identificamos, pero que esa mente es vulnerable, está sujeta a las circunstancias y a cambios. Pero luego hablan de la naturaleza esencial de la mente, que es esa otra dimensión que otras culturas o otras tradiciones llaman la mente superior, y que algunos consideran que es el alma humana, ¿no? Y que cuando a través de la meditación o de un camino espiritual y algunas prácticas logramos establecer ese contacto, esa conexión con la mente superior, no hay nada que temer, porque esa mente es quienes somos realmente. Y cuando sabemos integrarla en nuestra vida, es inmutable. Es decir, la naturaleza de la mente es inmutable y es inmortal, trasciende la muerte y trasciende todos los cambios que en esta vida llamamos impermanencia, ¿no? Que todo está en continuo movimiento y cambio. Pues relacionado con lo que tú decías de la impermanencia, porque el anterior capítulo también trataba de ello, mira este fragmento del subtítulo de El espíritu del guerrero, que dice: entrar en el campo transformador de esa visión mucho más amplia es aprender a estar a nuestras anchas en el cambio y a hacer de la impermanencia nuestra amiga. ¿Qué te parece? Muy bien. Hombre, me parece que la impermanencia no podemos evitar que las cosas cambien. Y hay una tendencia en nosotros, no en las personas, a apegarnos, ¿no? Habla también en ese capítulo del apego y de la necesidad de desapegarnos de las personas, de las circunstancias, porque es inevitable que los cambios, que las cosas cambien. Fíjate, otro fragmento de este capítulo que dice: no vemos cómo podemos disfrutar de algo si no podemos poseerlo.
con cuánta frecuencia se confunde el apego con el amor. Fíjate qué texto de William Blake que aparece en este capítulo. Sí. Aquel que se ata a una alegría, la alada vida destruye. Aquel que besa la alegría según vuela, vive en la aurora de la eternidad. Esto es muy significativo este texto, porque es como disfrutar sin aferrarte, besarla mientras vuela. Qué maravilloso, ¿eh? No hacerla nuestra, no podemos poseer nada, sino disfrutar de lo que se nos es dado, de lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Porque dice, solo puedes poseer aquello... había una frase, no recuerdo ahora, pero no podemos poseer... Aquello que deja en libertad, creo, ¿no? Porque aquí Sogyal Rinpoche pone el ejemplo de la moneda, ¿no? Exactamente. O sea, dice, toma una moneda y ponla boca arriba. Y ahora coge la moneda y ponla boca abajo, ¿no? Cuando la pones boca abajo en la mano, la palma para abajo, la tienes que agarrar. La tienes que agarrar porque si no se cae. Eso es el apego que tenemos a las relaciones, a las cosas, a las personas, a un trabajo. Pero sin embargo, el desapego, la práctica de desapego es como darle la vuelta a la mano y abrir. Y ese abrir la mano te deja en libertad y te permite disfrutar de esa relación mucho más libre. ¿Qué te parece, Salvador, si hablo de varios fragmentos, líneas de los subtítulos que vienen dentro del capítulo número 3, que son como frases para despedida de la sección de hoy? Dice: el mensaje de la impermanencia, la esperanza que hay en la muerte. Dice: la verdadera espiritualidad es también ser consciente de que si somos interdependientes de todo y de todos los demás, incluso nuestro menor y más insignificante pensamiento, palabra o acción tiene consecuencias reales en todo el universo. Todo está indisolublemente interrelacionado. Llegamos a darnos cuenta de que somos responsables de todo lo que hacemos, decimos o pensamos, responsables en realidad de nosotros mismos, de todas las personas y de todo lo demás, y de todo el universo. Y en el apartado lo inmutable, dice: qué hermoso y qué curativo misterio es que de contemplar continuamente y sin temor la verdad del cambio y la impermanencia lleguemos poco a poco a encontrarnos cara a cara, agradecidos y alegres, con la verdad de lo inmutable, con la verdad de que la naturaleza de la mente es no tener muerte ni final. Muy potente. Es muy interesante porque evidentemente... como decía antes, ¿no? Si nosotros nos familiarizamos y nos identificamos con el aspecto inferior de la mente racional, y con este aspecto de la vida que cambia, pues eso está condenado a acabarse. Pero si te familiarizas con tu mente superior, la integras, pues eso es eterno. Y esa es la invitación del budismo y de cualquier tradición espiritual. Realizar el ser, realizar esa mente superior en nosotros y vivir en ello. Bueno, Salvador, maravilloso el tema de hoy, que probablemente lo retomaremos. Pues nada, gracias. Muchas gracias a ti por invitarme aquí a charlar un poquito en la radio. Bueno, pues seguimos aquí.